Hola, ¿qué tal? Aquí está el video que habíamos acordado hoy día en la clase de Fundamentos de Machine Learning, donde estamos explicando o estamos revisando el uso de, vamos a crear un modelo de regresión, pero estamos tratando de unificar un poco nuestro trabajo y definir, comenzar a trabajar con los pipelines. Hemos visto el pipeline por separado, hemos visto cómo crear el modelo de regresión por separado, pero estábamos ante la necesidad de poder unificar las dos cosas, ¿ya? Es decir, cómo trabajo yo con este pipeline en serio, ¿ya? Con un ejemplo completo y no solo el aislamiento del tratamiento de los atípicos, el aislamiento del procesamiento de los datos nulos y por otro lado la generación del modelo. Entonces, este notebook que va a estar disponible en el repositorio de la asignatura apunta a eso. Estoy prediciendo, tengo una data definida aquí que tiene que ver con la data de los precios de los viajes. Ya, la data, la descripción se encuentra por aquí está. Y tengo varios antecedentes y varios datos respecto de viajes, ¿ya? En taxi que se han realizado durante un cierto periodo de tiempo. Se indica la distancia que se recorre en kilómetros del viaje, el momento del día en que existe ese viaje, el día de la semana, si es un día de semana o bien es un fin de semana, la cantidad de pasajeros y así una cantidad de información más. El objetivo de este modelo es poder predecir el precio. ¿Ya? El trade price es el modelo, o sea, la variable, perdón, que quiero predecir. Hemos visto solo el algoritmo de regresión lineal, por lo tanto es el único que podemos aplicar en este momento. Y la idea, como les digo, es poder obtener cierto el valor de esta variable en función de algún conjunto de variables independientes. Particularmente aquí eh, trabajo con variables que son categóricas y un par de variables que son numéricas. Técnicamente son todas, ¿ya? Y ahí uno después tiene que entrar a hacer la selección, si es que no te gustó el resultado de la evaluación, ¿cierto? Hacer todas las dinámicas que vienen de la mano de eso. Entonces, descargamos los datos, tenemos ahí la descripción, ¿cierto? Verifico si hay duplicados, utilizando las técnicas que ya hemos visto, ¿verdad? Aquí estoy mirando los duplicados como la fila completa. Particularmente esta data no tiene ningún elemento que me permita identificarla transaccionalmente, digamos. Por lo tanto, solo tendría que mirar que esto en su esencia, en las 10 características que tengo, que se repitan los valores completos. No se da, así que por duplicado no tengo temas. Es un análisis con el info, ¿cierto? Donde está la existencia de valores nulos. Tengo un total de 1000 registros, donde casi todas las columnas tienen 950, excepto la última, que tiene 951 valores no nulos. Por lo tanto, si yo hago la estadística con esta rutinita que está repetida en varios notebooks hacia atrás, saco el porcentaje y obtengo que la gran mayoría, 9 de las 10 que tengo, tienen un 5% de valor en nulo y la otra tiene solo un 4.9. Es poco, ya, es poco pensando en la magnitud, pero de todas formas eliminarlo no va a ser una opción. Eliminar esos nulos, digamos. Luego tengo un describe estadístico más bien para saber los valores que tienen o las frecuencias, valores únicos que tienen estas variables categóricas, que tengo 4, perdón. El momento del día, ¿cierto? El día de la semana en que se realiza el viaje, las condiciones del tráfico y el clima, ¿ya? A veces uno podría llegar a pensar que, por ejemplo, las condiciones del tráfico igual influyen en la tarifa que me puede llegar a cobrar. Así, estoy en la realidad nuestra, desconozco si la tarifa del Uber, por ejemplo, influye si es que hay taco, ya si está pegado ahí en el tráfico, no sé, una media hora, si eso influye en el valor, lo desconozco. Ya, pero uno podría pensar que podría influir. O sea, uno nunca debiese descartar columnas solo por intuición. Siempre se los he mencionado, ¿verdad? Que todo debo yo fundamentarlo y justificarlo con bases científicas, ya no porque la intuición o yo creo que o según mi realidad, no. ¿Ya? Entonces apunta un poco por ahí el conociendo el comportamiento de las variables. Ahora, hay que notar que este nodo carece, digamos, de todas aquellas fases de la metodología de CRISP-DM,
que profundizan mucho más en hacer un análisis estadístico más elaborado. Aquí solamente el foco es usar el pipeline y cómo lo uso, ¿ya? De manera integral. Dicho eso, creo que me salté aquí la imagen. Esta es la que estábamos hoy día expresando cuando alguien me preguntó el concepto de pipeline. Encontré esta imagen que me pareció después, ahora de tratar de hacer el video, bastante acertada, ¿ya? El pipeline no es más que un conjunto de pasos. De hecho, al definir el pipeline, yo le especifico en un parámetro los steps. Por lo tanto, son fases, ¿ya? Por las cuales yo voy pasando. El pipeline yo lo puedo definir con la cantidad de fases que yo estime conveniente. En Machine Learning, aquí hay un ejemplo del pipeline. Ya yo recolecto los datos, esos datos pueden venir de lecturas de sensores, de alguna base transaccional. La fuente de datos es innumerable. ¿Ya? Ahora nosotros en los ejemplos prácticos de fundamento de Machine Learning e inteligencia artificial nos remitimos a un CSV que cargamos y sería todo. ¿Ya? Pero en la realidad eso no sucede, ya no es tan así. Por lo tanto, aquí se generaliza ese data collection y luego lo paso a una fase de feature engineer. Luego esa fase de feature engineer me devuelve aquellos datos con los cuales yo voy a entrenar mi modelo. A la salida de eso yo puedo evaluar y así sucesivamente. Entonces es una suerte como de cadena, ¿verdad? En donde la entrada de una fase X depende de la X-1, ¿ya? Síntesis del proceso, ya, unificación del proceso, que por eso quiero que lo vayamos viendo y lo vayamos fortaleciendo, porque técnicamente es muy útil, ¿ya? Y me evita el retrabajar, el copiar y pegar, me permite generalizar, y por ahí la ventaja, ¿ya? Entonces ahí pueden encontrar, acá creo que les dejo el mismo artículo donde está esa imagen, acá está el enlace, para que vayan a leer un poco más ahí de cómo se usa pipeline en el concepto de Machine Learning. No está solo asociado a eso, es un concepto un poco más universal. Aquí habíamos visto en la explicación de la clase de hoy, y de hecho hay un notebook que explica eso también, esto de manera individual. Aquí está la técnica de tratamiento de los atípicos, que apunta un poco a cortar, ¿cierto?, estos límites. Cuando yo tengo que más abajo aquí está, nosotros ya hemos revisado que los outliers los puedo detectar visualmente cuando uso un boxplot o un diagrama de caja, ¿ya? Yo los detecto, yo sé que hay, ¿ya? Pero los puedo identificar también. Creo que tenemos una funcionalidad por ahí que me indica cuáles son, ¿ya? Y creo que tengo una función que se llama buscar atípicos que me dice cuáles son, ¿ya? Pero nunca los he tratado, ¿ya? Y pueden influir, y yo puedo hacer experimentos con la generación del modelo antes y después de tratar los atípicos. ¿Ya? Los nulos, sí o sí, no hay opción, hay que tratarlo, pero los atípicos puedo vivir con ellos y puedo generar mi modelo con ellos. El problema es, wow, ¿cómo podría eso influenciar mi resultado? Y eso es lo que yo espero que en la entrega de los modelos de regresión se aplique en la asignatura de Machine Learning, de fundamentos, perdón, de Machine Learning. Entonces acá yo lo que he hecho es replicar, en realidad recolecté todas las funciones que están en los notebooks anteriores para poder asimilar el proceso completo. Me había quedado por acá, ¿cierto? Que estaba revisando eso. Acá hago una revisión de los valores únicos de cada una de las columnas que son categóricas, como para dimensionar efectivamente cuál es la magnitud, incluso para poder decidir qué tipo de método de técnica, perdón, de codificación voy a usar, si voy a usar un one-hot encoder, si un level encoder, etc. Acá tampoco hay mucho énfasis en eso, ¿eh? Acá se encodea con una técnica en particular, y la justificación de eso yo debería elaborarlo un poco más, pero como no es el foco del notebook, la dejamos pasar. Entonces acá logro ver que los time of day, morning, afternoon, evening y night, y ahí tengo nulos que siempre existen. De hecho, ahí ya logré visualizar el porcentaje por cada una de ellas. Veo los negativos para ver si hay ciertas inconsistencias por la realidad del negocio, ¿cierto? Yo estoy hablando de precios, por ejemplo, yo no podría tener valores negativos. Estoy hablando de distancias, yo no puedo haber recorrido menos 10 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, visualizo, dada la naturaleza del negocio aquí, que no tenga valores negativos. Si yo, por ejemplo, tengo data que viene de sensores que miden temperatura, yo ahí se aceptaría valores negativos. Entonces, muchas veces la consistencia o inconsistencia depende mucho del contexto, del negocio en el que esté y del modelo donde esté, ya, desde el punto de vista de donde recolecto los datos. En este caso, los negativos no me sirven, y
yo los detecto para poder ver si es que hay inconsistencias con esas columnas. Aquí reviso todas las numéricas, con el describe.column solo me va a dar las numéricas, que podrían no estar tipificadas como numéricas, podrían ser un object, y ahí tengo que yo entrar a mirar el valor de la columna y cambiarle el tipo de dato de acuerdo a lo que yo sé ya que está guardando. En este caso solo tomo las numéricas y analizo si es consistente o inconsistente. Afortunadamente todos los datos son consistentes, por lo tanto no tengo que hacer algún tratamiento ahí, ¿ya? De algún reemplazo, consultar, ¿cierto?, con el dueño del negocio, con el dueño de los datos, qué pasó acá, por qué tengo un sueldo negativo, por qué tengo un precio negativo. Las razones pueden haber muchas veces son temas de error en las cargas de los datos, sobre todo cuando trabajo con sensores. El sensor podría por un par de segundos dejar de transmitir y eso se tiene que rellenar de alguna forma, o simplemente como no existe, vacío, el NaN, etc. En este caso nada de eso sucedía. Aquí tengo la función para buscar los valores atípicos, que ya la habíamos visto en su oportunidad. Usa la técnica del IQR, del rango intercuartílico, para saber cuáles son, ¿ya? Yo los individualizo, pero no hago nada con ellos. Aquí hago un resumen de esta función me sirve para hacer un resumen de la cantidad de atípicos que hay por cada una de las columnas. Entonces, cuando yo las analizo, recuerda que los atípicos son solo para las variables que son cuantitativas. Ya, yo no le voy a estar sacando a los valores atípicos a, por ejemplo, el día de la semana. Ya, eso es una variable cualitativa, por lo tanto ahí el concepto de atípico no existe. Ahí yo tengo un desbalance, ya ahí yo tengo un sesgo hacia un valor respecto de otro, pero no hay atípicos. Por esa razón, yo aquí cuando busco los atípicos lo hago solamente sobre las variables numéricas, ¿ya? Entonces acá me dice que tengo variabilidad, ¿cierto?, de resultados. Hay variables que definitivamente no tienen valores atípicos, y las dos que presentan, que es el trip distance kilometers y el trip price, curiosamente son las que tienen 20 y 26. ¿Qué me llama la atención de aquí? Que el trip price es mi variable objetivo. Entonces, con atípico significa que ya tiene un sesgo, significa que hay valores que se salen del patrón por la definición de atípico, entonces eso podría dañarme mi resultado. El trip distance kilometer, efectivamente, si yo lo uso como una variable independiente, también podría afectarme. Por lo tanto, porque cuando yo tengo atípicos se desordena la distribución. ¿Ya? No hay un estándar, no hay un patrón claro, sino que siempre hay algunos que se escapan, que es lo que uno visualiza, ¿verdad?, cuando lo veo aquí. Aquí yo tengo el trip distance kilometer y efectivamente tengo valores que salen sobre estos márgenes. Acuérdense que estos márgenes son lo que definen la, comillas, normalidad. Todo aquello que salga por sobre esta línea o por debajo de esta línea, o izquierda-derecha, dependiendo de cómo esté orientado el gráfico, son los valores que rompen ese patrón. Entonces, siempre forman parte de la data, ¿cierto? Y eso es innegable, pero yo necesito claramente ahí hacerme cargo de ellos. Normalmente no se hace mucho con ellos, simplemente se dice, hay, y tengo la evidencia y mis decisiones irán en función de eso. Pero aquí queremos tratarlos, entonces los identifico, los visualizo, no los identifico. Yo puedo llamar a la función buscar atípicos para saber cuáles son esos 26 y cuáles son esos 20, ¿ya? Pero en este caso no me interesa, yo solamente quiero ver si es que hay para poder tratarlos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La visualización, perfecto. Aquí miro la distribución de cómo está mi variable objetivo. Recuerden que siempre yo debiese mirar cómo está la distribución de mi variable objetivo, independiente si es regresión o si es clasificación. Debo hacerlo porque eso ya me da un indicio de cómo esto podría resultar. Ya los modelos de clasificación se ven, su rendimiento se ve, o la interpretación de su métrica en realidad se ve muy afectada por si tengo atípicos, porque hay métricas que son sensibles a esos valores atípicos, porque en el fondo es lo que entra a mi modelo, lo que entra a esa juguera que normalmente uno menciona, y si eso entra en estado paupérrimo, en el sentido de unas distribuciones un poco desordenadas, obviamente va a aprender bajo ese mismo criterio. Entonces, por eso siempre es importante mirar aquí la distribución, en este caso de mi variable objetivo. Aquí extraigo las variables, las numéricas y las categóricas, para hacer el mix, porque en el primer notebook que teníamos nosotros no se incluían variables categóricas, ¿ya? O se incluían sin el tratamiento de las numéricas, sin el tratamiento de los atípicos y sin el escalado tampoco.
Entonces, por eso el objetivo es de este notebook y de este video, es poder unificar todo eso que fuimos viendo de manera parcial. Entonces tengo mis variables numéricas, aquí están todas, el trip distance, kilómetro, la cantidad de pasajeros, el base fare, que es la tarifa base que se establece, el ratio por kilómetro, ¿cierto? El ratio por minuto, etcétera, varias características de mi viaje. Y dentro de las categóricas, la que ya habíamos mencionado. Entonces aquí comienza el objetivo de unificar, de crear mis pipelines, como lo vimos en el ejemplo de hoy. Yo aquí tengo 3 pipelines, uno que tiene que ver con, este está de más, aquí, ahí sí. Tengo las numeric transformer, que les voy a aplicar los siguientes pasos, ¿ya? Estos son las fases por las cuales yo voy a someter mis variables numéricas. Está el pipeline de los valores, el Winsorizer, que es el tratamiento de los atípicos, con los extremos por default, 5% por debajo del límite y 5% por sobre el límite superior. Luego los imputo sin ningún inconveniente de hacerlo por la mediana, ¿ya? De hecho, podría hacerlo efectivamente por la media, porque ya imputé, ¿cierto? Porque ya traté a los atípicos, me deshice de ellos. Entonces, como los atípicos son sensibles, el promedio es sensible a los atípicos, ya no tengo ese tema de sensibilidad y puedo imputar los nulos por la media sin ningún temor, porque ya me deshice de los atípicos. Entonces la media vuelve a ser la representante o el valor más representativo de ese conjunto de datos. Luego los escalo, porque normalmente, como hay mucha matemática por detrás, si yo tengo valores de variables con distintas escalas, podría haber una especie de distorsión ahí, sobre todo dependiendo mucho del algoritmo del que yo esté seleccionando. Hay algunos que dentro de la documentación te indican, lo ideal es que escales. Igual te voy a aceptar lo no escalado, digamos, pero no te aseguro que mi rendimiento sea como el más óptimo. Yo hago acá el tratamiento para las categóricas. En ese caso, si es que hay nulos, decido imputar por la moda, que es lo que dicta, digamos, para las variables categóricas. Y para codificar utilizo el one-hot encoder, porque tengo variables con poquitos valores, entonces no me va a hacer crecer, que es lo que le critican al one-hot encoder, la cantidad de columnas, digamos, disponibles. Y luego tengo la definición puntual de mi preprocesamiento. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo yo? Que estos dos pipelines, que son esta centralización, ¿cierto?, de pasos a seguir para transformar las variables numéricas y para transformar las variables categóricas, las sintetizo en un solo elemento, en un solo objeto que se llama preproceso, que en el fondo me encapsula mi tratamiento de las variables numéricas y categóricas por separado, porque tienen ciertos tratamientos distintos. Entonces yo voy a correr esto porque aquí lo cambié y quedaron mis objetos creados. Aquí defino mi objetivo, yo la separo, bueno, en el caso de ustedes de la entrega, creo que es una muy buena práctica poder definir un target y después trabajar con el target, porque cambia, ¿ya? Yo les pido 3 modelos predictivos, entonces van a tener un target para el time alive, van a tener un target para la distancia recorrida durante el juego. Entonces les conviene definirlo de manera separada. Entonces de aquí para adelante simplemente se basan en este target y nunca hacen mención al trip price, ya que en el fondo es la variable objetivo. Por si cambia, solamente le cambian el nombre y ya el resto es idéntico, ¿no? Entonces acá hago la separación, digo que mi X va a estar formada por mis variables numéricas y mis variables categóricas, esos son todas mis variables independientes, y mi Y, que es mi variable dependiente, que ya sé que tiene nulos y tiene atípicos, van a entrar en mi modelo. No pueden entrar al modelo sucias, y la X y la Y tienen valores nulos. De hecho, la X, todas las variables tienen valores nulos. El trip price también, que es mi target. Entonces yo defino aquí una función que se llama preparar target, en donde yo tomo ese target y hago el tratamiento por separado, porque el pipeline nunca va a incluir a la variable objetivo. El pipeline está por sobre lo que le entra al modelo, pero no considerando la variable objetivo. Por lo tanto, cualquier proceso que yo defina nunca va a incluir a la variable objetivo, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacerlo por separado. Y aquí yo defino esa funcionalidad, relleno los nulos con la mediana, porque como tenía atípicos, y luego me deshago de los atípicos, ¿ya?
quizás a lo mejor habría que hacer el experimento qué pasa primero si me deshago de los atípicos, trato los atípicos, ¿cierto? Los comillas, parcelo y luego reemplazo. Y ahí podría reemplazar por la media. Habría que mirar qué tan distinto es el resultado. Y lo devuelvo ya limpio. Y aquí hago la transformación, ¿cierto? De la variable objetivo por separado. Y el resto de las variables lo voy a hacer dentro de estos pipelines que tengo definidos. Todo el resto de las variables independientes. Entonces aquí vuelvo a mirar la distribución solo para ver que haya quedado, digamos, un poco más normalizada que la que tenía previamente. Ahí cambió la escala, obviamente, porque ese 300 que estaba por allá, que era uno de los atípicos, dejó de existir porque lo recorté, que en eso consiste la técnica del Winsorizer, y ya quedó un poco más acotado ese rango de valores. Hago lo mismo aquí con el diagrama de caja y ya me doy cuenta de que no existen atípicos. ¿Por qué? Porque yo los traté utilizando esta técnica de los límites, 5% por debajo, el 95% superior, etc. ¿Ya? Que es como el estándar, como lo habíamos mencionado en la clase de hoy. Por lo tanto, estamos ok con la existencia de los atípicos en la variable objetivo. La variable objetivo está ok. Entonces ahora me voy al resto. El procesamiento del resto es lo que yo incluyo en este último pipeline que genero, que se llama efectivamente pipeline modelo, porque aquí establezco 2 steps, lo que yo les decía hace un rato, 2 pasos. Primero preproceso y luego creo el modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a ese objeto preprocesor y aquí estoy llamando a la clase que me representa el algoritmo con el cual yo voy a crear mi modelo de regresión. Genero el pipeline, ¿cierto? Y luego hago mi división, como siempre, regla de oro en Machine Learning. Yo tomo mi data, mis X son mis variables independientes y mi Y limpia, por eso le llamé Y ready, y separo 80% para training y 20% para testing. El random state es para hacer esto reproducible, ¿verdad? Y luego hago el entrenamiento, siempre con mi data de entrenamiento. Recuerden que yo no puedo evaluar mi modelo con los mismos datos con los que aprendió. No tiene sentido, ¿ya? Ahí me dibuja el pipeline y aquí ya se establece cuáles son los pasos a seguir. El preprocesor dice, toma la variable numérica, tratas a sus atípicos, imputas los nulos y escalas. En el caso de las variables categóricas, tratas los nulos, luego los codificas. Y todo se unifica, ¿cierto? Se congrega, ¿cierto? Converge a este modelo. Entonces entiendo este proceso de tomo los datos, hago los tratamientos de cada una de ellas y luego se unifica para llegar al modelo. De ahí para adelante es lo que voy a hacer con el modelo. Ahora yo lo voy a evaluar porque ya se entrenó en función de esta fase, de estas 2 fases: preprocesar, considerar el modelo y luego te entrenas en función de eso. Y aquí hago mi predicción. Entonces utilizo mi data de testing, ya no la data de training, porque eso ya lo vio y con eso ajustó y con eso aprendió, ¿verdad? Y ahora me responde en función de ese, comillas, aprendizaje. Y estos son los resultados. Aquí estoy llamando a todas las funciones asociadas a las métricas de un modelo de regresión: el R2 Score, el MAE, el RMSE y el MSLE, ¿ya? Que son las métricas estándar, digamos, de un modelo de regresión. Yo en la entrega les pido solamente el MAE y el MSLE y el R2, ¿ya? Este no lo pido interpretar, de hecho tampoco lo pido calcular, así que fíjense bien ahí qué es lo que están calculando. Y si se fijan, aquí están mis resultados. Tengo un MAE, de hecho es un MAE de 0 y mi R2 es de 0.99, ¿ya? Es altísimo, porque acuérdense que lo perfecto aquí es algo muy cercano a 1. Y el MSLE, que es la diferencia del error porcentual, ¿cierto? Es 0. Entonces, estoy cercana, pero cercana a la perfección. Habría que ver ahí, o sea, tengo pocos datos, estos datos yo los generé, no son datos reales, ya yo tengo una rutina por ahí que me ayuda, yo armo mi dataset dependiendo del objetivo que quiero para lograr buenos resultados, para mostrar, engañar un poco, ¿cierto? Y justificar un poco la existencia de estos datos y que cómo me podrían influir en mi resultado. Un ejercicio súper importante que pudieran hacer es tomar esto, ¿cierto? Y hacer el modelo saltándose, o generar el modelo saltándote estos pasos de Winsorizer. ¿Ya? Simplemente comentas esto aquí,
y ver qué es lo que resulta de esto. ¿Ya? De hecho, podríamos hacerlo ahora. ¿Se encuentra limpio? Sí, ya voy a ir a hacer el target. No lo voy a... No, ya se lo voy a dejar limpio. Vamos a ver qué resulta de esto. Lo voy a comentar. Si es que me pesca. Ahí sí. No voy a tratar los nulos de la variable... Perdón, los atípicos de la variable independiente. Una de las variables independientes. Aquí está. El target. De hecho, tampoco voy a... no, sí, eso tengo que hacerlo porque voy a sacarle los atípicos. No sé si el resultado va a ser muy distinto. Ya, ahora me la voy a jugar para ver qué tal. Modelo de regresión. Lo vuelvo a crear el pipeline. Vuelvo a hacer la división. Aquí no hay mucha... Si te fijas, súper independiente. Yo le fui a cambiar allá el tratamiento y el resto corre de manera independiente. Y aquí hago mis predicciones. Proceso. Fíjate. Fíjate lo que sucede cuando no trato a los atípicos de mi variable trip distance kilometer, que es una de las variables independientes que tengo y que le entro al modelo y que la uso para poder hacer la predicción. ¿Ya? El saber por qué es la variación de ese resultado es todo un experimento aparte. ¿Ya? Pero aquí el objetivo era poder explicarte, ¿verdad?, cómo sintetizar y cómo juntar todas estas cosas que fuimos viendo por separado. Y viene la evaluación y necesito que todo esto esté junto. Ya, ¿cómo lo ordenamos? Porque es una obligación usar el pipeline. ¿Ya? Es una obligación para los 3 modelos de regresión. Entonces, los 3 modelos me refiero a las 3 variables que tienes que predecir. Por lo tanto, es súper importante que tengas clara esa parte. Y por eso el objetivo, digamos, que fue lo que hablamos en la clase de hoy, preparar esta aplicación, este nuevo sintetizado. Voy a volver a la normalidad para que nos quedemos con el... Está... bla bla bla, aquí saco el target, bueno, eso no es necesario que lo sacara, saco la data original, eso ya lo ejecuté, le hago de nuevo el tratamiento, no, esto ya no sé para qué lo voy a ejecutar de nuevo, si ya se sabe. Vamos, genero el modelo y hago la división y luego evalúo. Aquí debería volver a mi, según yo, a mi 0.99 o algo. Ahí está, ¿ya? Espero que te sirva. Complementa esto con lo que revisamos hoy en clases. La grabación la voy a dejar disponible en la plataforma, como siempre, en la semana 12, enlace de la grabación y aquí el complemento de la explicación que me pidieron para poder sintetizar. Eso es. Cualquier duda me escriben al correo y vamos ahí poniendo respecto de los avances y de los errores con los cuales se pueden encontrar durante el proceso. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en clases de Machine Learning. Adiós.